Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. El día de hoy, pues, tengo una invitada muy especial, una profesional de excelencia que también es docente en instituto, es terapeuta y bueno, no me queda más que presentar a nuestra invitada de hoy, Gilma Barragán. ¿Cómo estás, Gilma? Hola Emily, feliz de estar aquí en esta invitación tan hermosa que me has hecho. Y bueno, vamos a platicar de varias cosas, pero específicamente sobre las constelaciones organizacionales, ¿verdad? En las empresas y equipos de trabajo. Pero antes de entrar a todo esto, pues me encantaría que te presentes, que nos hables un poquito de ti, para quienes ya te conozcan, pues te conozcan un poquito más y quien no, pues que ya tengan el panorama completo. Platícanos un poquito sobre ti, tu trayectoria, Irma. Claro que sí, Emily. Bueno, como bien ya me presentó Emily, mi nombre es Gilma Barragán Restrepo. Yo soy del país de Colombia, vivo en Bogotá y hace 6 años entré en el estudio de las herramientas holísticas, ¿sí? Y fue donde encontré a Fernando Sánchez a través de las redes sociales y me llamó mucho la atención. Y desde que empecé a estudiar, empecé por biodesprogramación, después pasé a constelaciones familiares, luego seguí con terapia gestal, he hecho más estudios de otras herramientas holísticas, numerología, también trabajo mucho lo que son la asesoría en cuidados paliativos y acompañamiento al buen morir, trabajo también con los duelos. Son muchos estudios que pues nos llevan a avanzar, a tener un nivel de conciencia mucho más sanador y, ¿por qué no? Primero lo hice para mí, lo hice fue para mí, pero después dije, ¿por qué no entregar este conocimiento? Y ahora que tú pues me haces la invitación para hablar sobre las constelaciones organizacionales, después de que me moví en todo este ambiente y empecé a trabajar como terapeuta, eh, supe de las constelaciones organizacionales y primero fue un llamado como de atención, también involucrándolo junto con las terapias que hago por temas de empresas, de las personas que no se sienten cómodas en las empresas trabajando o que pierden sus trabajos muy fácilmente o que tienen temas con el dinero. Entonces me llamó la atención estudiar las constelaciones organizacionales. Muy bien, Y por Gilma. eso estoy aquí con esta invitación para Sí. poder dar una información muy bonita a todo el público. Ay, que pues muchas gracias por compartirnos toda esta trayectoria. Y bueno, para empezar me gustaría preguntarte cuál es la principal diferencia entre una constelación familiar y una constelación organizacional. Muy bien. Bueno, mira, en la familiar nosotros trabajamos lo que es ese flujo del amor y esa fuerza de la vida, ¿sí? Y en las empresariales lo que nosotros manejamos son esos flujos de funciones, roles, productividad o ese sentido de qué requiere una organización. En este caso, cuando hablamos de las organizaciones, también estamos hablando de las empresas, ¿sí? Entonces, realmente algo muy mínimo que varía de la familiar a la organizacional es eso, ¿sí? En donde en la familiar estamos más en el trabajo del amor, de esa fuerza de la vida entre todo mi sistema. ¿Mm? ¿Y tú por qué consideras que en estos tiempos sería tan relevante conocer este enfoque para las empresas? Bueno, porque realmente las empresas no solo necesitan estrategias, necesitan conciencia, ¿sí? Además, recordemos que una organización o una empresa son seres vivos, ¿sí? O sea, quienes están en una organización o en una empresa somos seres vivos.
y por lo tanto requiere de que también le prestemos atención a todo lo que pasa en esta parte humana. Entonces, hablamos también de que se necesita conciencia en una organización. Y dentro de estas constelaciones organizacionales, ¿qué tipo de problemáticas podemos abordar? Bueno, hay conflictos entre equipos, ¿sí? Hay dificultades en liderazgos, ¿sí? Hay personas que quieren ser líderes, pero no los nombran y eso crea un desorden, ¿no? Hay problemas también con el dinero, ¿m? En la toma de decisiones, ¿sí? También se presentan estos desórdenes. Hay estancamientos, hay altas rotaciones del personal, entonces eso crea una inestabilidad también para la empresa. Eh, También hay procesos de expansiones que no se hacen como tienen que ser, ¿sí? O sea, no le dan la importancia como deben de ser. Entonces, todo eso acarrea problemáticas en una empresa, en una organización. Claro, ¿y cómo influyen las dinámicas ocultas en el funcionamiento de las empresas respecto a esta, bueno, a esta herramienta, a este enfoque? Sí, muy bien. Mira, lo que pasa es que muchas veces no se ve lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque es que una organización por lo regular se va a unas bases de lo que ellos quieren, pero como somos seres vivos los que estamos ahí en el trabajo, de alguna manera algo nos puede suceder, ¿sí? Entonces, sale esa dinámica y esa dinámica es la que nos lleva a algo que no se esperaba, ¿sí? Que la empresa en ningún momento pues lo requería o no lo veía. Entonces, eso impacta bastante. Mira, por ejemplo, las lealtades a los antiguos líderes, ¿sí? Eso no se tiene en cuenta y es muy importante esa dinámica. A aquellas personas que fueron ya excluidas, lo mismo, o sea, como somos seres de energía, esa energía, el tiempo que estuvo ahí, esa energía queda en esa empresa. Esa función que, ejemplo, va a colocar una secretaria, realizó por 1 año, 5 años, 10 años, incluso 30 años, ¿sí? Porque hay empresas que duran muchísimos años y hay empleados que duran también años con las empresas. Cuando hay una renovación, cuando hay un cambio, si nosotros no tenemos esa lealtad para los que han llegado antes, de alguna manera se va a alterar, ¿sí? Y ahí es donde lo que no es reconocido muchas veces, cuando viene otra persona a ocupar su lugar, se empiezan a manifestar unos movimientos que nadie encuentra una explicación a esto, lo que le llamamos nosotros, que son movimientos invisibles. Para las personas, para una organización no es visible. Esto lo podemos ver ya en una constelación organizacional. Qué Hay, interesante, hay, fíjate. hay muchas cosas muy bellas ahí que Claro. aquí vamos a seguir dándonos cuenta, Emily, porque te veo la carita así como de esa, Sí, no sí, lo sabía, está muy no lo interesante, sabía. está muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí, sí, Cómo hasta en las empresas puede haber lealtades, sí, pensamientos, cómo todo esto influye a que una empresa pues pueda tener una, pues, organización y sí. que pues fluya y funcione adecuadamente. Muy bien, sí, señora, Muy así bien. es. Y lo que tú dices, que me iba a imaginar yo que teníamos también que manejar esa lealtad para el que estuvo, para el primero que llegó, para el que fue el que pensó en esa organización, para la persona que le llegó la idea a su mente y él pudo iniciarlo, pero muchas veces se borra eso, Emily, se borra. Y eso es lo que no permite que una empresa continúe como tiene que haber. Siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber una falla.
Y esa falla y ese obstáculo es el que nos está diciendo algo han dejado atrás que es muy importante y ustedes lo están excluyendo y eso es esencial para que se conserve la empresa como debe de ser. Claro. Es muy bonito, es muy Sí, se bonito. escucha muy bonito. Vamos motivando estas constelaciones organizacionales. Yo creo que Sí, más sí. adelante va a tocar colocar ese diplomado. Sí, estaría muy Eso padre. requiere de un Porque, año de preparación porque eso trae harta preparación. Pero es bien lindo. Yo amo las empresas. muy bien, vamos a regresar, ¿va? Voy a Ujú. aplaudir. Muy bien, Gilma, es muy interesante todo lo que nos has platicado. Digo, vamos empezando, pero vamos a ir profundizando con cada una de las cuestiones que pueden, pues sí, estar dentro de estas constelaciones organizacionales. Y bueno, Gilma, ¿qué papel juega el liderazgo dentro de una organización desde esta mirada sistémica? Y Emily es muy, pero muy importante. O sea, él es el eje del sistema. Entonces, un líder no solo gestiona, también sostiene el orden, ¿sí? Cuando el líder está en su lugar, el equipo encuentra dirección y coherencia, ¿sí? Muchas veces el problema no es el equipo, no es el equipo, es el líder, cómo él está sosteniendo, ¿sí? Cómo él está llevando su cargo, el compromiso que tiene y hacia el objetivo donde va a enviar también a las personas. Entonces, el liderazgo en una organización, desde nuestra mirada sistémica, es muy importante. Podríamos decir que es casi como ese padre para nuestra parte familiar. ¿Y cómo se manifiesta dentro de todo esto los órdenes dentro de una empresa? Sí, bueno, estos órdenes también los vemos como los vemos eh, en nuestras constelaciones familiares. También se ve el orden, que es la jerarquía, se ve la pertenencia a que todos, absolutamente todos pertenecen, y ese equilibrio del dar y del recibir, ¿sí? Cada persona tiene un lugar. Todos necesitan ser reconocidos y debe de haber ese balance entre lo que se da y lo que se recibe, ¿sí? En cualquier intercambio que se haga, tiene que ser lo justo, ¿sí? Y lo equilibrado para que no quede como ese sinsabor, ¿sí? O sea, como esto que nos da hay veces y hay veces en los empleados, y yo también trabajé en empresas, ¿sí? Y lo visualizo. Actualmente yo tengo una empresa, Emily. Yo tengo una empresa distribuidora de ferretería y actualmente yo la llevo junto con mis hijos. Y entrar a este mundo de las constelaciones organizacionales o empresariales, uff, me ha llevado a entender, a comprender que como estábamos ubicados nosotros no era lo adecuado. Y eso llevaba a que tuviera problemas en la sociedad que tengo con mis hijos. Mira, algo que yo he visto mucho en las terapias, soy docente también de constelaciones, entonces también me doy cuenta en los alumnos que cuando nosotros creamos empresas familiares, no, eso es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros traemos todos nuestros roles familiares, toda la historia, todo lo que vivimos y lo estamos viendo en una empresa. Entonces, nosotros no dejamos de ver al padre como el padre en una empresa cuando él de pronto es el dueño de la empresa, ¿sí? O es el gerente de la empresa. Si yo como hija tengo otros cargos administrativos o contables o de, ¿cómo se llama? Manejo de ventas, ¿sí? O de compras. Yo no lo veo de esa manera, yo solamente estoy viendo que él es mi padre y mi padre ve que yo soy su hija y de verdad que eso se vuelve un desorden. Entonces nosotros en estas constelaciones organizacionales
lo que hacemos es darnos cuenta, sobre todo cuando trabajamos las familiares. Ahí nos damos cuenta que no están viendo una organización, no están viendo la empresa creada. Y eso daña todos los objetivos, la misión, la visión que tenga una empresa y se vuelve un conflictos, o sea, son conflictos. Entonces, la pregunta que tú me hacías de cómo se manifiestan, ¿sí?, esos órdenes dentro de esa empresa, si nosotros no estamos en esa jerarquía, pero ojo, la jerarquía familiar es papá y mamá y la jerarquía en una organización pues es el gerente o el dueño de la empresa, así sea mi padre, pero debo de verlo desde ese punto. Y lo mismo el hijo para con el padre no debe de verlo como ese hijo, sino esa persona que se contrató, ¿sí? Puede ser el administrador, puede ser el contador, puede ser el de recursos humanos, puede ser incluso ventas. El hijo decidió salir a ser el vendedor, pero todo debe de estar manifestado en esos órdenes. Entonces, cuando hay ese equilibrio, ¿sí? Cuando hay esa pertenencia, entonces, papá, su lugar es este. Mi hija, mi hijo, o mi tío, o, ¿sí? Cuando incluimos a toda la familia, eh, en una organización, sí o sí, tenemos que ver a las personas con los cargos que se les dio, con los cargos que se les dio. Y eso hace que el equilibrio, ¿sí?, del dar y el recibir se armonice. Y una empresa que pues se armoniza, pues todo va a estar funcionando bien. Aquello que no funciona bien es porque hay un desequilibrio en esos órdenes y ahí es donde nosotros también entramos a mirar, Emily. Claro. Oye, qué interesante, Irma. ¿Y será posible que nos platiques algún caso que donde hayas visto un cambio significativo en una organización fuera de la propia? Sí, bueno, es más, hasta quiero comentar algo que me pasó a mí cuando yo entré a estudiar las constelaciones organizacionales. Mi profesor, sí, mi maestro, él nos puso pues mi empresa yo la traigo hace como unos casi 30 años, ¿sí? Entonces, cuando estudié las constelaciones organizacionales, nos puso a hacer un trabajo de el nombre de la empresa, que quién es el gerente, ¿sí? Y pues yo la tomaba para mí, ¿sí? Para mí, pero había algo que yo no podía. O sea, estaba obstruido el que yo pudiera hacer mi redacción, o sea, como mi acta de nacimiento, como escribir esa historia, pero siempre la veía era para mí. Pero Emily, resulta que no pude avanzar. Ya después fue que el maestro pues ya nos explicaba. Yo no pude avanzar porque yo no le di el lugar a quien fue mi esposo, que con él fue que yo conocí este mundo de las ferreterías. Entonces, en ese momento me vi sola yo. Y eso era lo que me estaba trancando. Mire, es tan bonito esto y a la vez como tan fuerte, porque de verdad que yo me admiré, yo misma me admiré. Y por eso lo quiero comentar, porque de donde yo aprendí, quien me educó, me formó a este mundo comercial, ¿sí? De compra y venta de productos de ferretería y tener una distribuidora y un punto de venta, fue él. Y ese negocio viene desde el tiempo de él de soltero. Cuando ya entendí qué era lo que me pasaba y empecé a darle lugar a él desde arriba y todo ese reconocimiento y todo lo que me enseñó y esto, ya se me abrió a mí ese espacio para poder abrir ahora sí mi tema, o sea, qué era lo que yo quería avanzar, qué quería continuar, qué cambios iba a realizar. Ahí sí, empezó a fluir, a fluir. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Mira, el reconocimiento. Otro día una persona me decía, Gilma, yo no sé qué es lo que le pasa a mi empresa, pero hay un tema en los focos, en las luces. Se apagan, se encienden, vienen los eléctricos, vienen esto. Y entonces yo le dije a ella,
disculpa, ¿tú compraste ese negocio o ese negocio fue creado por ti? Y me dijo, no, yo lo compré. Le dije, ah, ¿ese negocio ya venía funcionando? Me dijo, sí. Entonces le dije, ¿y tú le has dado ese lugar a esa persona que venía atrás? Dijo, nunca, no, yo ni sé. Dijo, no, yo ni sé. Entonces, cuando estuvimos hablando de esto, hicimos ese trabajo de constelar, ¿sí? La empresa y darle ese valor, ese reconocimiento a lo que fue anteriormente. eh, ya todo empezó a quedarse quieto. Entonces, estos son energías, son manifestaciones que de alguna manera se mueve, es algo que no vemos, pero sí nos damos cuenta, sí nos damos cuenta. ¿Mm? Entonces, ahí es donde nosotros, pues con todo el estudio que tenemos, podemos ya detectar, digámoslo de esa manera, algo está sucediendo atrás que no ha sido visto acá. Y esa energía se mueve, esa Claro, energía se sigue moviendo. sí, ¿Cómo lo ves, totalmente. Emily? ¿Cómo qué sientes cuando escuchas todo esto? No, muy interesante cómo, pues sí, ¿no? Tu paciente tuvo que darle el lugar, ¿no? Como Sí. cosas que no piensas, que al final de ¿No? cuentas estaban, o sea, haciendo lo de las luces, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y te quiero preguntar, ¿qué relación existe entre los fundadores y el éxito o estancamiento de una organización? Bueno, mira, lo que te estaba diciendo ahorita. Si yo compro una organización, ¿sí? O la heredo, ¿no es cierto? O alguien me da la idea y yo la hago. Si yo no tengo en cuenta todas estas tres circunstancias que te acabo de decir, se va a presentar algo para que lo que yo vaya a realizar siempre me dé el campanazo, siempre me dé como ese movimiento de algo, en algo, para que yo me acuerde de que o lo heredé, o lo compré, o alguien me dio. Mire, como alguien darme la idea, Emily, como alguien darme la idea. Es más, te voy a decir, hay en organizaciones que hay empleados que dan ideas a los jefes, a los dueños de empresa. Y los dueños las toman y crecen la empresa y esto, pero esas personas muchas veces no las tienen después en cuenta. Y ahí hay un error muy grande, porque esa idea que dio esa persona tiene mucho valor, mucha relevancia para que la empresa tome otro rumbo o coja más fuerza en algún campo, en alguna actividad. Y ella arranca, pero si esta persona no ha sido reconocida como debe de ser, la empresa después empieza a bajar. Y todo esto es sustentado. Sí, claro. Y Imagínate que las constelaciones organizacionales empezaron en el año 1900 como 84, pero bien, bien, bien ya trabajándolas, 1995. De 1995 para acá. sí, no, ya tiene Y mucho pues tiempo siendo estudiadas. sí, sí, ya lleva su buen tiempo. Lo que pasa es que de pronto no se hablaba mucho del tema. Y tan pronto, después de que hice las constelaciones familiares y empecé a escuchar el tema de las constelaciones organizacionales, empresariales, hay que estudiarlas, Claro. hay que estudiarlas. Muy lindas, como todo, muy bonito. ¿Y cómo podemos identificar las lealtades invisibles dentro de un equipo de trabajo? Bueno, como te acababa de decir, eh, esos movimientos que no se ven, pero que sí causan como un estrago, digámoslo así. Entonces, resulta que entre dependencias, ¿sí? Empiezan a haber como esas rivalidades,
¿sí? Empiezan a haber como estas discusiones, empiezan a haber inconformidades, personas que se enfrentan a jefes, ¿sí? Gente que ya no quiere hacer nada. Entonces, ahí hay movimientos, ahí hay temas que de esa manera, como las llamamos invisibles, pero que realmente son visibles, eh, necesitan el orden, necesitan ser vistas, necesitan ser reconocidas, porque se desajusta el equilibrio, se desajusta el equilibrio. Entonces, lo que busca un sistema es estar en equilibrio, estar en ese equilibrio. Pero cuando perdemos, ¿sí? Qué es el equilibrio? Que cada uno esté en el lugar que le corresponde, porque resulta que, voy a volver a la secretaria, una secretaria se la da del jefe o del dueño, cuando el dueño se retira, entonces ya la que se siente la dueña y va y manda y de todo. Hay desequilibrio ahí. Ella se salió del lugar en donde estaba. Entonces eso altera. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hay algo invisible? O sea, cuando las personas toman roles que no les corresponden, ahí nos damos cuenta. Entonces, como decimos, yo no sé si ustedes allá también, acá en Colombia, zapatero a tus zapatos, porque si yo me voy a colocarme otros, pues tallas más grandes, tallas más pequeñas, unas me quedarán, otros no, pero no es lo mío, no es lo mío. ¿Y qué señales indican que una empresa podría beneficiarse de una constelación organizacional? ¿Qué señales indican? A ver, ¿cómo se podrían beneficiar? Bueno, mira, precisamente de esos conflictos constantes, ¿sí? De esos estancamientos que hay, porque los hay, ¿sí? Esas dificultades económicas que hay o esas decisiones que se bloquean también, esos temas de dinero. Entonces, esas son las señales que le indican a una empresa, ¿sí? Para que ellos se puedan beneficiar de este tipo de herramientas que nosotros podemos entrar a verlas, las identificamos, las orientamos, se trabajan y, y tan pronto se dé el orden, todo se organiza. Todo se organiza, ya empieza a cambiar. Eso es de una vez. Tan pronto se dé un orden, cambia, se siente algo totalmente diferente. Y ya en sesión, ¿cuál es el proceso de una sesión de constelación? Sí, bueno, mira, en este caso, quien debe de tomar esa constelación tiene que ser o un líder o un gerente o el dueño de la empresa, ¿sí? Esto es tan organizado, ¿sí? Eh, tan cuidado que, ejemplo, una persona que trabaje en empaques, en bodega, que le llegue a decir a uno, venga, es que yo quiero hacerle la constelación a esta empresa, que es que esta empresa no está pagando bien, o esta empresa no paga puntual, o sí, qué sé yo. Eh, no, no. O sea, nosotros siempre nos dirigimos es al dueño de la empresa, ¿sí? O al gerente de un área, ¿sí? Al jefe de un área, jefe de ventas, jefe de compras, o los que manejan la administración, ¿sí? A estas personas son los que nosotros hablamos con ellos para hacer esa constelación organizacional. Y pues ahí hacemos una entrevista de qué es lo que está pasando y ahí es donde empezamos a ver esas dinámicas, ¿sí? Que normalmente ellos no la perciben. Entonces, eh, hay varias formas de hacer las constelaciones, Emily. Las podemos hacer en grupo, o sea, un constelador puede tener un grupo de personas, eh, las llevamos y estas personas participan en esa constelación. Es más, esas personas ni saben lo que está sucediendo, simplemente ellos van a representar
a quienes se necesiten de acuerdo a la consulta que tenga la empresa. Una opción es esa. Otra, hay veces, y sería muy bueno, trabajar con el mismo personal que hay en la empresa, solo que nadie sabe nada. Tú ubícate allí, tú colócate acá, pero eso el único que lo va a saber va a ser el dueño de la empresa, o sea, o el gerente o el jefe, el que haya tomado la solicitud de mirar qué es lo que está pasando en ese despacho o en ese rol en el que él está ahí y que pues no se está moviendo como tiene que ser. El único que va a saber todo es esa persona. Los otros que participan simplemente se les da unas instrucciones y ellos lo hacen y ya uno le dice, listo, ya este era el momento que necesitábamos y pues cada uno continúe con sus labores. Pero ahí muestra todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido. Y por lo regular es no están bien ubicados, no están bien ordenados, o de pronto se puede traer una dinámica familiar a la empresa. Ejemplo, una chica que puede ver a su jefe como el padre y o el padre puede ver a alguien como un hijo. Entonces, cuando entran esas dinámicas que son de familia, porque, a ver, por más que nosotros le digamos a los empleados, todo lo que ustedes viven en sus hogares, ¿sí? Se queda allá. Y aquí, pues es otro ambiente, porque es muy importante explicar eso y todo el mundo lo sabemos. Yo no puedo traer lo que yo tengo familiar o mis asuntos personales a lo que es una empresa, porque una empresa es un objetivo totalmente diferente, totalmente diferente. Claro. Pero suele suceder, suele suceder. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa dinámica, pues esto lo comentamos. Y en ese caso, Emily, vea qué tan bonito, aconsejamos a que hagan constelaciones familiares. Hagan la Sí, constelación familiar. una cosa lleva a Porque la si hay otra. desorden allá, ese desorden vienen y lo traen y lo también se ve acá en la organizacional. ¿Tú crees que actualmente las empresas sí estén más receptivas a recibir este tipo de herramienta o ayuda para empezar a prosperar mejor? Ujú. Bueno, mira, al principio, como todo, ¿no? La duda. Sí, eso sí será cierto, será. Y después pasa a la curiosidad. Pero, quiere que te diga, Emily, hoy en día me da mucha alegría, porque ya de lo que es la duda y la curiosidad, ahora sí la gente está abierta, ¿sí? Se están aperturando para poder recibir este conocimiento y poder trabajarlo también en sus empresas, ¿sí? Para poder comprender qué está pasando en las organizaciones también, que de pronto yo no he podido ver, lógico, que esta persona profesional sí puede estarse dando cuenta. Y pues también ayudar, ¿no? O sea, hay personas que no esperan a resultados. Hay personas, cuando ellos saben esto, me dicen, ay, yo quiero que me visites, yo quiero que me visites. Entonces es muy bonito, porque ya estamos adelantando también algo para, para que no empiece a crecerse, ¿sí? Esas discusiones o esos enfrentamientos. En estos días, uno de las personas que trabajan en la empresa con mis hijos, pues mis hijos liquidaron el contrato y yo me senté a hablar con ellos y les dije, bueno, cuénteme qué pasó, ¿sí? Porque eso tiene su tema emocional y tú sabes que las emociones mueven energía y como se haya despedido al empleado, causaría estragos, tanto para esa persona como para la empresa y para la persona nueva que va a llegar a suplir el rol que él hacía él. Entonces hicimos una sanación, lo hablamos, me comentaron y hicimos también como una constelación entre los tres con figuritas también. Ah, ve, no te dije, con figuritas también podemos hacer la constelación.
y pues le dimos las gracias al joven por todo lo que, el servicio que nos prestó, todo lo que nos dejó, todo lo que nos enseñó. Y pues también abrimos ese campo para que él en otro lugar encuentre también algo agradable a lo que él realmente quiere avanzar. Y que la persona nueva que llegue también se acomode en ese lugar con una energía bonita para que lo reciba. Qué importante. Algo que no pensaríamos hacer, ¿no? Pero Mm, qué importante el abrir espacio a una nueva energía, al sí, agradecer lo que claro, fue y dejarlo ir de una sí. manera en forma de agradecimiento, ¿no? Que lo De es todo pura el gratitud, agradecimiento. sí, sí, Para que sí, tanto a la Emily, persona que se fue le vaya bien como a ustedes puedan encontrar a un sí, buen empleado. sí, sí, señora. Qué interesante. ¿Y este enfoque cómo se integra con otras herramientas de desarrollo organizacional? Pues son complementarias, Emily, son complementarias, o sea, realmente no reemplaza lo técnico, o sea, lo que hace es profundizar, profundiza, como tú bien ahorita te has dado cuenta, y que también sé que, así como tú, todo el público que nos está escuchando también nos está viendo, también empiezan ellos a llevarlo a sus propias vidas, pueden ser que sean empresarios independientes o también sean, trabajan con una empresa, que también esto ayuda bastante. Entonces, no es reemplazar, lo complementa, lo potencia, ¿sí? Es como verle la otra cara a la moneda. O sea, es como verle la otra cara a la moneda, ¿sí? Em, Sí, prácticamente es eso. Es ver lo otro, que en una organización no se ve. Claro. Esto que yo Oye, estoy hablando, en mis tiempos de atrás, nada de eso. Mi papá tuvo panadería, ¿sí? Mis hermanos tienen empresas y todo eso es lo que yo he visto, pero nada de esto se sabía. Ahora lo wow. comparto, lo aplico, todo lo aprendido. Y ahora lo enseño. Soy Qué docente. increíble, qué increíble. Qué padre que sigamos descubriendo herramientas para mejorar, ¿no? Sí. Oye, Girma, ya hablamos un poquito de los órdenes, del liderazgo, pero algo bien importante te quiero preguntar. ¿Qué papel juega el dinero dentro del sistema organizacional? Bueno. El dinero también hace parte de ese sistema y él muestra lo que está pasando. Es el que más muestra, ¿no? Porque, pues podríamos decir que una empresa también es creada en función de eso, ¿no? De obtener recursos financieros, económicos, y todo lo mueve el dinero, ¿sí? Eh, Mira, el problema no es vender. ¿Sí? Es lo que la empresa no está viendo internamente. Ese sí es un problema. Porque, ¿qué hacemos? Por lo que no sabemos, ¿no? O sea, al no tener este conocimiento le echamos la culpa, es que el comercio está en decadencia, ya no se puede trabajar, innovar, o sea, hay mucha competencia, o sea, siempre le echamos culpas cuando el dinero no llega, pero realmente no es el dinero es una energía que llega a todo lado, pero así como tú también le das el lugar, porque ese dinero también tiene un lugar, tiene nombre, tiene un nombre. Entonces, yo también tengo que ver la empresa cómo está generando esos ingresos, de dónde vienen esos ingresos, qué aportaciones doy yo también, ¿sí? Entonces, no es tanto el problema el dinero en sí, es la empresa, cómo lo está viviendo internamente. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Mm? Si el sistema está alineado, ese flujo económico también va a estar alineado. Muy bien, Irma. Bonito. Muy Se oye bonito. como, o yo lo hablo muy sencillo. No, no, no. Uno, explicas muy bien y bueno, creo que mm, no dimensionamos todo lo que hay detrás de un líder en una empresa, todo lo que tiene que trabajar, saber manejar, además de simplemente el tener
habilidades como el liderazgo, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las empresas sin darse cuenta? Muy bien. Qué bueno porque volvemos y lo repasamos, Emily. ¿Sí o no? No reconocer la historia. Mira lo importante. Excluir las personas sin darles ese reconocimiento. El desorden en el liderazgo. Ese también entra entre esos errores comunes. El querer resolver todo solo desde la razón y dejar a un ladito lo humano. Para mí, esos son los errores que vemos cada vez que nos estamos en este acompañamiento de las empresas. Entonces, el no reconocer esa historia, el excluir a las personas sin darles a ellos también ese reconocimiento, ese desorden en ese liderazgo, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente un líder debe desempeñar de acuerdo a lo que la empresa genera? ¿Sí? Y querer resolver todo desde eso, desde la, no, es que yo tengo la razón y es que así es y punto. Sí, o sea, no, hay que mirar el humano también. O sea, una empresa tiene vida. Una empresa tiene vida. Claro. Sí, 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 totalmente. Tiene vida, tiene vibra, tiene energía y todo esto se mueve en conjunto Todo, para que historia, funcione. y tiene historia, Claro. tiene antepasados, tiene todo eso. Oye, ¿y tú qué le recomendarías a líderes o empresarios que están atravesando crisis en en sus organizaciones? Muy, muy adecuado. Bueno, como primera medida, ojalá no esperen a la crisis, ¿no? Ojalá no esperen a la crisis. Una, pero si ya están en crisis, deténganse. Deténganse y empiecen a mirar el sistema. O sea, miren todas las dependencias, todo en su organigrama que tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que puede estar generando el evento en el que de pronto están yendo para esa crisis? ¿Sí? Entonces, ejemplo, mi hijo, el que lleva toda la parte administrativa, casualmente ayer en el almuerzo yo le pregunté eso. Si la empresa tuviera un quiebre, le dije yo así. ¿Cuál podría ser para todo lo que se está manejando ahorita en ese sistema económico, de marketing, de financiero? Entonces, lo que él me explicaba, que incluso yo le dije, yo no creo que 10 años, 15 años, creería yo que hasta menos tiempo, Sebastián, porque yo veo que ahorita por la tecnología, por todo esto de redes, esto está. Entonces, hay que llevar a la empresa también a todo este movimiento. Entonces, ahora que tú me haces esa pregunta, también le hago a todos la invitación a que ya no esperemos la crisis, empecemos a entrar en todo lo que hay. O sea, de acuerdo a mi empresa, lo que realiza mi empresa o con quien yo también estoy trabajando, porque pues también yo trabajo con una empresa. Entonces, ¿qué podemos también aportar? ¿Qué podemos también ver? Entonces, mire, las organizaciones, o sea, no solo reaccionar, ¿sí? Sino también comprender qué está pasando, ¿no? Y también les voy a decir, las organizaciones cambian, se reestructuran y no permanecen fijas. Wow, pero he visto empresas que ni siquiera le mueven algo de hace muchos años que ya traían, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar el funcionamiento, es aclarar esos roles que llevan, ¿sí? En la empresa, es restablecer jerarquías y es liberar esas tensiones laborales, Emily, para que no entren en estas crisis. Una empresa debe estar renovando. Y mira, voy a decir esto y cuando yo lo escuché me dio pánico, pero es que es la realidad. O sea, reconocer que las empresas se mantienen y también, así como yo reconozco que las empresas se pueden mantener y crecer, pero el día que mi empresa no crezca, yo tengo que aceptar su final. Yo tengo que aceptar el final. Y así como
cierro una empresa, pues tampoco me voy a quedar en eso. También abro otra empresa. Pero yo tengo que reconocer eso también en mi empresa, o sea, hablando de las crisis. Si ya le di en el uno, en el 2, en el 3, en el 4, en el 10 y no, ya no hay más. Entonces reconozcámoslo, vamos a darle las gracias, vamos a hacer como ese ritual entre comillas, es un ritual, pero es un ritual del amor, de la gratitud, de darle ese lugar y de que todo lo que nos ofreció, nos brindó, nos acobijó, y que así como estuvo y que ya tuvo su caducidad y la despido con amor, pues también tengo el derecho a abrir algo nuevo. Entonces, las crisis también son bellas. Hay que Totalmente. aprender a ver que una crisis no es un cierre total, es cerrar algo, es finalizar algo para abrir nuevamente algo diferente, crear cosas nuevas. Sí, creo Y que de todos todo esto que se tenemos, aprende, ¿no? Porque sí, también traigo mis claro, fortalezas y también traigo mis debilidades, o sea, claro, que no me permitió continuarla para no caer en lo claro. mismo. Sí, creo que todos tenemos la idea que cuando cerramos algo ya no vamos a poder volver a empezar. O Sí, ya es se el crea cierre un final, vacío. o que ya no se Mm, puede de nuevo, pero pues sí se puede, ¿no? Y hasta nos puede ir sí. mejor, porque al final de cuentas lo hablábamos muchísimo en este espacio, que es la energía, el movimiento, el constante movimiento es lo que permite que las cosas sigan creciendo y fluyendo, ¿no? Y bueno, Ujú. Irma, ya para Perfecto. finalizar, eh, para quienes nos escuchan, ¿qué primer paso podrían dar para empezar a mirar su organización desde este enfoque? Bueno, pues lo fundamental, Emily, eso esencial, ¿sí? Cuando cada persona ocupa ese lugar y el sistema lo vemos que que él fluye con esa armonía, ¿sí? Entonces, es algo demasiado sencillito, ¿sí? Yo creo que em, lo que pude o he podido expresar en esta invitación, Emily, que me has hecho en cuanto a las constelaciones organizacionales, doy mucho énfasis a lo esencial, a lo fundamental, y es ese lugar que cada uno ocupa, ¿sí? Para que fluya esa armonía, para que todo se dé como todos lo quieren, porque el que vamos a trabajar a un sitio, yo quiero que en el puesto, en el lugar en que yo esté, todo se desarrolle y la empresa esté bien. Si yo soy dueña, también, o sea, aparte del sueño que tengo, también todas las personas que van a integrar allá, que también ellas puedan cumplir su meta de recibir. Acuérdese que yo te decía el equilibrio del dar del tomar y el dar. Entonces, si yo estoy recibiendo de los empleados, pues yo también tengo que darles a ellos como tiene que ser, ¿sí? Entonces, es ese equilibrio para que todo fluya como tiene que ser. Muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerte por tu espacio, todo el amor que le pones a lo que haces. Digo, pues sí, el tema nos da para muchísimas más preguntas, muchísimo más desarrollo, pero bueno, creo que con esto me quedó bastante muchísimo más claro. Y bueno, estuvo muy interesante cómo todo esto puede afectar hasta las empresas. Sí, sí, Y bueno, Emily. Gilma, no me Mi- queda nada más que agradecerte por tu espacio, por contestarme todas las preguntas. Y bueno, sin duda, sí nos invitan las constelaciones organizacionales a ver más allá de lo evidente, ¿no? sí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Gilma. Gracias a a todos los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en la próxima. Emily, quiero dejar una frase muy linda Adelante, es tu a espacio. nuestra. Adelante, Sí, adelante. bueno, quiero cerrar con una frase muy bonita. Dice, cuando una empresa se ordena, ¿sí? No solo mejora ese resultado,
sino que transforma la conciencia de quienes la lideran. Una por ese lado. Y por favor, a todos los que tienen empresa o van a crear empresas o aquellos que trabajan en una empresa, dice, una organización sana es aquella en la que todo el mundo le gustaría trabajar. ¿Quieres ser, quieres tú tener esa empresa donde todo el mundo quisiera trabajar? Lo podemos. Increíble. Qué lindo, ¿no Muchas es cierto? gracias. Cuando Súper estemos en bonito. nuestra empresa, debemos siempre preguntarnos esto. O sea, esa empresa va a ser aquella en la que todo el mundo le gustaría trabajar. Y ahí los dejo. Ahí nos quedamos. Con amor. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por tu espacio, Gilma, por tu, este, siempre demostrándonos, bueno, todo el conocimiento que tienes. Es siempre un placer platicar contigo y bueno, nos quedamos con la frase que nos dejaste. Sí, señora. Gracias, Emily, y a todos Gracias a ustedes ti. que nos están viendo. Bendiciones. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos muy, muy contentos de anunciarles nuestro sexto biocongreso. Y ahora nos halaga muchísimo, nos enorgullece que lo vamos a presentar en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la Cámara de Comercio. Entonces, los boletos están muy accesibles, no hay pretexto. Y si vives en otro país, no puedes ir a Colombia, puedes verlo online. La invitación ahí está, www. .biocongreso.com. Entonces, nos vemos ahí en Bogotá. Muchas gracias a todos.